Estos linfocitos T, entonces, también, como hemos visto, se forman a partir de la célula madre, de la célula precursora de la probiótica pluripotencial. Una vez que se forman, se dirigen hacia el PIN, por eso se llaman linfocitos T. Ahí se preprocesan, y los llamamos se preprocesan, ¿no? Se entran en contacto, se exponen a genes, miles de millones de fracciones de genes que les prepara para poderse activar como un antígeno específico. Luego, una vez que están ya preprocesados, se dividen hacia los ganglios linfáticos y ahí esperan al antígeno. Llegue, algún día llegará el antígeno, y una vez que los linfocitos que están en el ganglio se exponen al antígeno, entonces sí ya se van a empezar a activar. Estos clones en realidad de linfocitos, igual que los linfocitos B, hay clones de linfocitos T, entonces se exponen al antígeno adecuado, un virus, una bacteria que está intentando producir una enfermedad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Empiezan a proliferar, empiezan a multiplicarse, grandes cantidades de linfocitos T se van a activar. Estos linfocitos T activados ya son una célula capaz de enfrentarse al antígeno al que se ha activado, por el que se ha activado. Una vez activados, entonces pasan a la linfa, de la linfa pasan hacia la sangre, de la sangre a los tejidos y vuelven luego a la linfa, y otra vez a la sangre y otra vez a los tejidos, y así están permanentemente dando vueltas por el organismo, ¿sí? Cuidando al organismo de una posible infección. Ahora, lo mismo que los linfocitos B, los clones de linfocitos B se activan y forman anticuerpos. Esos anticuerpos que se forman en ese momento tienen una vida media, ¿no? Semanas, meses, dependiendo de la respuesta primaria, de la respuesta secundaria. Estos linfocitos T también tienen una vida media, dependiendo de la respuesta primaria, la secundaria, que van desapareciendo con el tiempo, los linfocitos activados por un antígeno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? También aquí hay un linfocito T de memoria. Igual que el linfocito T de memoria, que el linfocito B de memoria queda también un linfocito T de memoria, ya activado para un antígeno en particular. Entonces, la próxima vez, en 6 meses, 2 años, 10 años, el sistema inmunológico, que nuestro organismo y el sistema inmunológico entran en contacto con el antígeno, inmediatamente el linfocito T de memoria empieza a producir linfocitos contra ese antígeno, ¿no? Se empieza a reproducir. Ahí están los linfocitos T de memoria. Estos linfocitos están por todo el sistema linfático, listos para empezar a reproducirse en el momento en que el sistema o que el organismo entre en contacto con el antígeno, que ya lo activó previamente. Ahora, ya hemos hablado de que en el organismo tenemos células receptadoras de antígeno, ¿no? Recuerda, hemos visto que hay células receptadoras de antígeno como los macrófagos, por ejemplo, o otras células dendríticas que están en los tejidos. Ahora, vean, los propios linfocitos B deben funcionar como células receptadoras de antígeno, pero en realidad quienes
cumplen esta función son los que van a realizar la fagocitosis, ¿no? Porque durante la fagocitosis destruyen, inactivan totalmente al virus, a la bacteria, los macrófagos o las células dendríticas. ¿Y qué es lo que extraen? Solamente la proteína o el polisacárido propio, característico de esa célula, de esa especie. Vean, reitero este mecanismo que es en la base del sistema inmunológico en realidad, ¿no? El hecho de que cada especie tiene sus propias proteínas que le caracterizan. Nuestras proteínas son humanas, nuestras, de nuestra especie. Las proteínas del perro son diferentes. Si nos inyectan una proteína del perro, seguro que nuestro sistema inmunológico reacciona inmediatamente porque lo reconoce como extraño. Un tejido, sangre, cualquier proteína producida por nosotros. Fíjense, lo mismo que una bacteria, un virus, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se produce, cómo se da en el caso de los linfocitos T, esto de presentar el antígeno? Fíjense, si este es el macrófago, la célula dendrítica, que tiene ya antígeno, ¿no? Que ha fagocitado al virus, esta tiene unas proteínas, las llamadas proteínas del complejo de histocompatibilidad. Estas proteínas del complejo de histocompatibilidad, fíjense, son estas que tienen la célula presentadora de antígeno, que puede ser el macrófago, o la célula dendrítica. Fíjense, esas proteínas de histocompatibilidad están en su membrana, parecen un receptor, y de hecho son un receptor. Pero fíjense, el macrófago saca al antígeno, este es el antígeno, a estas proteínas, a las proteínas del complejo de histocompatibilidad, que están en la membrana. Además, fíjense, aquí hay otra proteína de adhesión que también tiene la célula presentadora de antígeno. Esta proteína de adhesión se une a un receptor que tiene el linfocito T. ¿Para qué? Para acoplarse momentáneamente. Entonces aquí hay una unión química entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, ¿no? Se acoplan. En ese momento, la célula presentadora de antígeno, a través del complejo de histocompatibilidad, presenta al linfocito T el antígeno. Y fíjense, esta estructura amarilla que hay aquí es el receptor del linfocito T para el antígeno. Entonces, aquí también hay un enlace, ¿no? Una afinidad química se establece entre el linfocito T y el antígeno. Esa es la forma en la que presenta el antígeno, la célula presentadora de antígeno al linfocito T. Ahora, aquí también podemos ver un dibujo similar, ¿no? Que se está presentando el antígeno al complejo de histocompatibilidad. Ahora, hay dos complejos de histocompatibilidad. Hay un complejo de histocompatibilidad 1 y el 2. En el 1 se presentan los antígenos al linfocito T citotóxico. En cambio, las proteínas del complejo de histocompatibilidad 2 son las propias del linfocito T colaborador. ¿Ya? Si esta es una proteína de histocompatibilidad 1, este es el linfocito T citotóxico, es el que va a producir la lisis, la muerte de la bacteria, del virus, de lo que tengamos. Si esta es la complejo de histocompatibilidad 2,
este linfocito no va a ser el citotóxico. Esta proteína se une al linfocito colaborador, también llamado CD4, ¿no? Que es el que va a activar. Fíjense, este linfocito T colaborador es el que va a activar entonces a todo el sistema inmunológico, ¿no? Vamos entonces aquí. Ahora, hay receptores para el linfocito T o para el antígeno del linfocito T, tanto en el linfocito T colaborador como en el linfocito T citotóxico. Está esta estructura amarilla que es el receptor del antígeno. Verde, qué complejo, pero y así funciona. Todo, al final, todas son respuestas y procesos bioquímicos, ¿no? Enlaces químicos, reacciones bioquímicas que se producen. Bien, entonces, aquí un poco más grande. Ahora, ¿cuántos tipos de linfocitos T tenemos? Tenemos los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores. Cada uno de estos linfocitos tiene una función diferente. Los linfocitos T colaboradores son las 3/4 partes de todos los linfocitos. O sea, la mayor parte de los linfocitos son linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos T no actúan directamente sobre el antígeno, no tienen capacidad de actuar sobre el antígeno, no pueden matar a ningún antígeno. ¿Qué es lo que hacen? Colaboran con las funciones del sistema inmunológico, regulan las funciones del sistema inmunológico. Recuerdan, ya hemos hablado, estos linfocitos T, cuando se les presenta el antígeno, cuando la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno, lo que hace es producir mediadores proteicos. ¿Y cuáles son esos mediadores proteicos? Las linfocinas, las interleucinas. Todas estos mediadores proteicos son capaces de activar diferentes fases, diferentes etapas de la respuesta inmunológica. Gracias entonces al linfocito T que produce estas linfocinas, son proteínas, por eso son mediadores proteicos, estas linfocinas van a activar diferentes procesos del sistema inmunitario y también a nivel de la médula ósea, activando la síntesis o la producción de monocitos, de neutrófilos, de linfocitos, etc., para potenciar la respuesta. Miren la cantidad de linfocinas que tenemos: la interleucina 1, la interleucina 3, la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 6, el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, el interferón gamma. Todas estas son las proteínas mediadoras o linfocinas de las que acabamos de hablar. Recuerden, ya hemos visto que hay la interleucina 3, que es producida por ¿quién? Si les preguntara en el examen, ¿quién produce la interleucina 3? No, perdón, la interleucina 1. Ya hemos visto. Los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos producen la interleucina 1 ¿para qué? Para presentar, para producir todo el mecanismo de activación también del sistema inmunológico. En el caso del linfocito T colaborador, produce estas interleucinas. Fíjense, las linfocinas, las diferentes linfocinas que son producidas por el linfocito T colaborador. La interleucina 2 estimula el crecimiento y la proliferación de linfocitos T citotóxicos y supresores. O sea, si no se produce, si este linfocito T, si este es el linfocito T colaborador, no produce la interleucina
Dos, no hay linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos son los que van a matar a los microorganismos invasores. Es como que si no hay interleucina 2, no tenemos esos soldados que van a ir a luchar directamente contra el microorganismo invasor. ¿Sí? Tampoco se producen linfocitos T supresores. ¿Para qué sirven los linfocitos T supresores? Para suprimir el sistema inmunológico en el momento en el que ya se ha concluido con, digamos, la acción inmunitaria. ¿Por qué es necesario suprimir? Porque estos linfocitos T son tan agresivos que podrían activarse contra nuestras propias células. Entonces, tiene que llegar un momento en que se suprima la respuesta inmunitaria cuando ya no hay microorganismos invasores, cuando la persona está sana. Las interleucinas 4, 5 y 6 tienen potentes efectos sobre el linfocito B. Se las llama factores estimuladores o factores de crecimiento del linfocito B. Fíjense, si no hay interleucinas 4, 5 y 6, el linfocito B no va a crecer, no se va a dividir, no se va a proliferar, no va a madurar. ¿En qué se tiene que convertir el linfocito B? Primero, un plasmablasta tiene que crecer, madurar. Luego se tiene que dividir, proliferar. ¿En qué? En células plasmáticas y finalmente producir anticuerpos. Estas interleucinas participan en todas esas fases, incluso en la fase de proliferación del linfocito B. Las linfocinas también, todas estas, activan el sistema macrofágico. De hecho, tenemos un factor estimulador de colonias de monocitos y de granulocitos también, que está directamente vinculado con el linfocito T colaborador. Es una interleucina, igual que la interleucina 1. La interleucina 2, además, también tiene un efecto de retroalimentación positivo sobre todos los linfocitos, es decir, para que la médula produzca más linfocitos todavía. Siga produciendo linfocitos, no deje de producir linfocitos. Entonces, vean, interesante esta acción del linfocito T colaborador, el CD4. Si no se activa ese linfocito, todo el sistema inmunológico queda inactivado. Por eso es que, como les comentaba ayer, el SIDA es una enfermedad del sistema inmunológico. Queda el organismo totalmente desprotegido, porque el VIH lo que hace es bloquear, anular al linfocito T colaborador. Si no hay linfocito T colaborador, fíjense, todas estas funciones quedan suspendidas. No actúan los linfocitos T citotóxicos ni supresores, no se activan los linfocitos B, no se activan los macrófagos, incluso no hay estimulación para la producción de mayor cantidad de linfocitos, de monocitos, de granulocitos en general, ¿no? Bien, fíjense, por ejemplo, este dibujo nos muestra que eso sucede. Esta es la célula presentadora de antígenos, ¿no? Y va a presentar a través del complejo de histocompatibilidad el antígeno al linfocito T colaborador. Este es el linfocito T colaborador. Fíjense, el linfocito T colaborador, luego de que se ha presentado al antígeno, activa el sistema inmunológico formando las linfocinas. Estas linfocinas van a activar todo el proceso de proliferación, maduración, activación del linfocito B y la producción de ¿qué?
de anticuerpos, ¿no? Además, van a activar a los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos van a actuar, perdón, ¿dónde está? Bueno, sobre el antígeno. Directamente, vamos a ver enseguida cómo actúan, de agresivos son sobre el antígeno. Y estos son los supresores. ¿Qué función cumplen estos? La de suprimir toda la respuesta inmunitaria, ¿no? Bien, vean qué interesante es la acción del linfocito T colaborador. Bien, ¿qué hacen los linfocitos T citotóxicos? Entonces, son los que van a atacar directamente a un microorganismo invasor. Son capaces de matar al resto de los microorganismos. Estas células también se llaman citolíticos. ¿Por qué? Porque producen la lisis de las células extrañas, de células que no son propias, o de sustancias que no son propias. Pero estos linfocitos T tienen unas proteínas receptoras en su superficie que permiten a el linfocito T unirse directamente. Si este es el linfocito T citotóxico, tiene proteínas receptoras. Estas proteínas van a tener entonces también cadenas de aminoácidos capaces de reconocer a quién. ¿A quién será? Ya están activados estos linfocitos T citotóxicos. Ya están activados. ¿A quién tienen que reconocer? Al antígeno. Entonces son capaces de reconocer al antígeno y unirse al antígeno. Se unen a través de estas proteínas con el antígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí también? Estas cadenas de aminoácidos, esta estructura química del linfocito T, entra en un enlace porque tiene afinidad química con la superficie del antígeno. Reconoce al antígeno, recuerdan, igual que la porción variable del anticuerpo, no es verdad, la porción variable reconoce al antígeno y se une a él con la porción variable, y al unirse establece enlaces químicos y ya no los suelta, ¿no es verdad? Eso también hacen estos receptores de superficie que tiene el linfocito T. Pero además, una vez que lo agarran, que lo atrampan, ¿qué hacen? Los linfocitos T tienen muchas enzimas de diferente tipo. En realidad tienen enzimas hidrolasas, tienen enzimas peroxidasas, todas estas enzimas que van a necesitar para destruir al agente agresor. Y una enzima que tiene estos linfocitos es una hidrolasa, una que se llama perforina. Su nombre ya nos está diciendo. Esta enzima perfora la membrana del virus, de la bacteria, abre el hueco del virus de la bacteria y a través de ese hueco inyecta más enzimas hidrolasas, proteasas, lipasas, pero en especial proteasas. ¿Para qué? Para que destruyan el citoplasma de la bacteria. También peroxidasas para causar un efecto tóxico a la bacteria. Entonces, fíjense, estas sustancias citotóxicas de las que estamos hablando son estas enzimas que inyectan el linfocito T. Por eso se llama linfocito T citolítico, citotóxico, porque inyecta sustancias tóxicas y enzimas que van a digerir a la bacteria, la van a matar.
produce la lisis de la bacteria. Son muy efectivos, ¿no? Fíjense, la célula atacada, esta bacteria, se va a hinchar entonces y después va a disolverse. ¿Por qué? Porque las propias enzimas que han sido inyectadas por el linfocito se van a encargar de digerir, ¿no? Son proteasas en general. Bien, aquí podemos ver, aparte de mi dibujo, fíjense, un linfocito, otro linfocito, una bacteria, ¿no? Se puede ser. Entonces, estos son los receptores que tienen en la superficie y se unen a las estructuras químicas de la bacteria que también, o del virus que tienen en su membrana. Aquí hay una afinidad química. Luego, se perfora la membrana y se inyectan todas las enzimas y las sustancias citotóxicas y se produce la muerte. Son muy efectivos, tremendamente efectivos. Generalmente, las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades contagiosas, producidas por virus, bacterias, parásitos, desencadenan una respuesta inmune y con la mediación y la síntesis de anticuerpos, es decir, activan el sistema humoral. Es potente, digamos, efectiva, pero la mayor efectividad es cuando el sistema, cuando la enfermedad, el antígeno, puede desencadenar la respuesta con el sistema celular. Si los dos sistemas actúan, es 100% efectivo. Muy difícil que el virus o la bacteria puedan burlar la acción del sistema inmune. Es demasiado potente. Cuando solamente es el sistema humoral, como decir, solo anticuerpos, es potente, pero tiene su virus, ¿no? Cuando los dos sistemas están activados, en especial este del linfocito T citotóxico, es una respuesta muy potente. Bien, ahora, ¿para qué sirven los linfocitos T supresores? Como el nombre dice, suprimen las funciones. Se parecen a los linfocitos colaboradores en esto, ¿no? Los linfocitos colaboradores activan. Los linfocitos supresores suprimen. Dicen, hasta aquí llegó y ya no hay más producción de linfocinas, ya no hay más producción de anticuerpos, ya no hay más activación de linfocitos citotóxicos, etc. Todas las funciones decaen, ¿no? Esto se cree que es un mecanismo que tiene el organismo no solamente además para evitar, o sea, para parar la respuesta inmunológica frente a una enfermedad en particular, sino para que el sistema inmunológico también sea muy selectivo y evite que vean anticuerpos y en especial los linfocitos T citotóxicos se activen y se vuelvan en contra de nuestras propias células, ¿no? Incluso en el mecanismo de preprocesamiento hay una selección de linfocitos que van a, si un linfocito estuviera fallado, podría ponerse contra nuestras propias proteínas, ese linfocito es desechado directamente, no se activa. Ahora, en algunos casos hay una falla en algunos organismos. ¿Y qué va a producir eso? Las enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que hay muchas enfermedades autoinmunes donde nuestro propio sistema inmunológico
actúa en contra de nosotros, de nuestra célula, ¿no? De muchos hematosos, bronquitis, cánceres, hay varias enfermedades que se la diabetes mellitus tipo 1, y está ya clasificada como dentro de estas enfermedades autoinmunes, o sea que uno de sus factores podría ser la autoinmunidad. ¿A qué se refiere esto? A que falla este mecanismo de selección y de, digamos, prevención de la acción del sistema inmunológico contra nuestro propio organismo. ¿Está claro, no? Entonces, esta tolerancia inmunitaria, que es lo que hace que nosotros, que nuestro sistema inmunológico no se resuelva contra nuestras células, puede fallar. Bien. Esta tolerancia, como les decía, se da durante el preprocesamiento, ¿no? Ya sabemos que los linfocitos T se preprocesan en el timo y los linfocitos B en la médula ósea, ¿no? Ahí tiene que ser seleccionado todos los linfocitos. Hay una especie de control de calidad de linfocitos. No va a salir un linfocito que tenga la posibilidad de reconocer nuestros genes como extraños. Fíjense, ¿no? Bien. Ahora, esta capacidad que tiene el sistema inmunológico, entonces, de defendernos contra prácticamente todos los microorganismos, toxinas que nos rodean, es aprovechada por la medicina para producir, estimular el sistema inmunológico, y desencadenar la respuesta inmune frente a muchísimas enfermedades. Esto se lo hace mediante la inyección de antígenos. ¿Qué es la inyección de antígenos? Las vacunas, las inmunizaciones. Cada vez que nos ponen una vacuna, ¿qué nos están poniendo? Antígenos, fracciones de genes de los virus, de las bacterias que nos pueden causar una enfermedad. Ese gen, más que gen, esa proteína, esa estructura proteica o hidrato de carbono que es propia del agente invasor, va a activar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los macrófagos, en fin, todas las células presentadoras de antígeno van a captar a estas proteínas, a estas estructuras químicas extrañas y van a desencadenar toda la activación de linfocitos y anticuerpos, linfocitos T, primero clones de linfocitos B, clones de linfocitos T, después anticuerpos, linfocitos B, colaboradores, citotónicos, etc. Y hay una respuesta primaria, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que, por ejemplo, después de una vacuna, hay siempre una reacción a la vacuna? Es la respuesta del sistema inmunológico, porque es algo extraño, que no nos ha entrado el virus, no nos ha entrado la bacteria viva, salvaje, la que nos puede producir la enfermedad, pero ha entrado una fracción de esa bacteria, una parte de esa bacteria seleccionada. ¿Para qué? Para activar el sistema inmunológico. Entonces tenemos una respuesta, el organismo responde, a veces con una febrícula, malestar, dolor de cabeza. Normal que ocurre eso, pero no es una enfermedad la que nos produce la vacuna, ¿no? Vean, hace 30, 40 años, cuando yo hacía el examen médico,
las vacunas estaban empezando a colocarse así de forma masiva y había madres en especial que decían una vacuna pues así como y había que explicar esto, ¿no? Que no era una enfermedad esta vacuna, sino que era una respuesta que el organismo era normal. E incluso se les decía, no, si me da la fiebre quiere decir que lo he hecho bien, que está bien todo. Bueno, y algunas mamás al día siguiente de que se les vacunaban a sus hijos me decían, doctor, tiene que volverlo a vacunar. ¿Por qué? Porque no le he hecho nada, quiere decir que no le he hecho bien. O sea, ¿no? La idea era tan vaga en ese tiempo que era difícil de explicar a una madre que nada sabe de medicina, de todo esto de la respuesta inmunológica, que no se preocupe, que no es una enfermedad, porque evidentemente pues, a la mayor parte de los niños les produce algún tipo de reacción, pero a algunos no les produce nada, pero eso no quiere decir que no haya habido respuesta inmunológica, simplemente es el organismo que no ha respondido con esa vacuna. Entonces, vean, ahora, ¿cuáles son las inmunizaciones mediante antígenos? Vean, hay diferentes tipos también de inmunización mediante antígenos. Tenemos la inmunización utilizando microorganismos muertos, es decir, al mismo microorganismo que produce la enfermedad, pero muerto. Lo único que tiene ese microorganismo que es su estructura química capaz de desencadenar la respuesta, ¿no? La fiebre tifoidea, la tosferina, la difteria, se tienen este tipo. Se puede inmunizar utilizando toxinas tratadas con sustancias químicas, de tal manera que se destruye su naturaleza tóxica. Muchas de los agentes que producen la enfermedad no es la propia bacteria, no es el propio virus el que nos va a producir la enfermedad, sino toxinas que produce esa bacteria en nuestro organismo y que dañan muchas células. ¿Verdad? Hay algunos virus que ingresan a nuestro organismo y se entran a la célula y destruyen la célula, ¿no? Utilizan su citoplasma, que es su material genético para reproducirse, etc. Otros producen toxinas, como tétano, ¿no? O el botulismo también produce toxinas. Esas toxinas son las que hay que inyectar, pero no las mismas, sino reproduciendo o tratando esas toxinas de tal suerte de que no nos hagan daño, solo que produzcan la respuesta inmunológica. O también microorganismos vivos, pero apaciguados en su virulencia, se les quita su capacidad de producir sus enfermedades, ¿no? O como el último, una de las vacunas del coronavirus que producen por otro mecanismo, inyectando DNA, ¿no es verdad? Para que sea este DNA que active al virus y el virus active nuestra respuesta inmunológica. Bien. Finalmente, hay una inmunidad pasiva, porque esta inmunidad se puede producir inyectando anticuerpos. La otra, la inmunidad activa, ¿verdad? Esa desencadena toda la respuesta inmunológica y genera células de memoria, ¿no? Todas las vacunas generan células de memoria. En esta, la inmunidad pasiva solamente se inyectan anticuerpos o linfocitos T. Recuerdan, decían que para curar el coronavirus o para curar el coronavirus se puede utilizar el suero de las personas enfermas. Digamos, el principio es este, que se pueden inyectar mediante esta técnica ya linfocitos activados, ya anticuerpos producidos, pero por otra persona, ¿sí? Que están en el suelo de otra persona y se inyectan en el suelo de una persona sana
para prevenir y para producir una inmunidad frente a un determinado antígeno. Funciona, pero el periodo de protección es corto. No puede durar 2, 3 semanas, un mes máximo. ¿Por qué? Porque, como todo, en nuestro organismo, estos anticuerpos se destruyen, tienen una vida media, no son eternos. ¿Es verdad? ¿Qué son eternos? O sea, no eternos, pero que nos acompaña toda la vida, las células de memoria. Pero aquí no estamos inyectando células de memoria, estamos solo inyectando anticuerpos, globulinas, proteínas que van a tener una vida media, un tiempo de duración y después van a ser metabolizados y eliminados. O linfocitos T activados también. Estos linfocitos también tienen una vida media, se envejecen los linfocitos unas semanas después y mueren. Entonces, fíjense, esto no es una inmunidad que tenga una duración, o sea, tan efectiva como la inmunidad activa. Bien, aquí vamos a quedar con este tema. Ahora, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos. Vamos a empezar a hablar de la hemostasia y la coagulación sanguínea. ¿Qué es la hemostasia? A ver, hemostasia, ¿no? Si vemos el significado de la palabra, hemos, sangre. Stasia quiere decir estado de quietud, ¿verdad? De falta de movimiento. Ahora, ¿a qué se refiere hemostasia? Con evitar la pérdida de sangre, que la sangre salga de los vasos sanguíneos y se pierda sangre hacia el exterior. Salga, se mueva la sangre desde el interior hacia el exterior del cuerpo. Entonces, evitar esa pérdida de sangre. Hemostasia. Ahora, nuestro organismo tiene muchos mecanismos para evitar la pérdida sanguínea. El primer mecanismo, cuando tenemos un daño, por ejemplo, nos cortamos, caemos, nos raspamos, o cualquier tipo de evento que pueda producir un sangrado, cualquier tipo de trauma, noxa, que pueda producir un sangrado, tenemos un primer mecanismo que es el espasmo vascular. ¿Qué quiere decir espasmo? Cuando oyes la palabra espasmo, ¿a qué se refiere? Contracción, ¿no es verdad? Entonces recuerda, los vasos sanguíneos tienen músculos lisos, ¿no? En su estructura, ¿no? Una capa muscular, el músculo liso, tienen los vasos sanguíneos. Estos músculos son capaces de contraerse o de relajarse. Les hablamos, por ejemplo, el simpático modelo que controla esto, ¿no? Una descarga simpática que hace que se produzca la contracción y la inhibición simpática, la limitación a partir del tono. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos estímulos para la contracción del músculo. Uno de esos estímulos es que se produzca algún tipo de daño en la superficie del vaso. Si hay un corte, ese estímulo inmediatamente provoca la contracción. Es un reflejo del propio músculo. Es una
respuesta del propio músculo. El estímulo es el corte, el daño en el vaso, y la respuesta motora es la contracción del músculo. Inmediatamente se contrae. Esto, si este músculo se contrae, entonces va a hacer que la luz del vaso disminuya, el radio disminuye. ¿No? Que ya sabemos por la ley de Fossil o de la cuarta potencia, como efectiva es la vasodilatación o la vasodilatación, ¿no? Bien, entonces ahí es. Luego está la formación de un tapón de plaquetas. Inmediatamente se produce el corte en el vaso, las plaquetas que están circulando se activan y se van uniendo a los bordes del endotelio dañado. El endotelio atrae, se forman enlaces químicos entre el endotelio dañado, el colágeno que queda expuesto y las plaquetas van rodeando y forman un tapón. Luego de eso se activa otro sistema. Inmediatamente después, el de la formación de un coágulo. Este coágulo se forma gracias a que en nuestra sangre tenemos varias proteínas plasmáticas que están en el plasma. En la sangre, en el plasma, estas proteínas están circulando ahí sin hacer nada, ¿no? Tal vez lo que hacen en este momento es participar de la presión osmótica, de la densidad de la sangre, en fin, están ahí presentes. Pero cuando hay un corte, estas proteínas son proteínas que también tienen funciones enzimáticas. Se desencadena una serie de eventos que terminan haciendo que una de estas proteínas se convierta en un monómero, una proteína que es la fibrina. Esta fibrina se une a otras fibrinas y forma una red aquí de fibrina. ¿Ya? Se va agrupando la fibrina, se va uniendo a las plaquetas que estaban en la herida y forma una red intrincada, un parche, si quieren ustedes, que evita la salida de la sangre. ¿Sí? Entonces, ese es el coágulo. Y finalmente, este coágulo y estas plaquetas que quedan aquí desaparecen y dan lugar a la formación de un tejido fibroso, una cicatriz, con lo que termina todo el proceso de metástasis. Entonces, nuestro organismo es capaz primero de contraer la arteria que ha sido dañada, que ha sido cortada, que ha sido rota. Pero no solamente ahí se acaba, ¿no? Pone un parche de plaquetas, activa a estas proteínas para formar una red intrincada que evita que salga sangre, eso se llama coágulo. Pero ese coágulo es momentáneo, ese coágulo solamente va a estar unos días, porque es una estructura muy débil, digamos, ¿no? Si me corto hoy día y coagula la sangre, más tarde me vuelvo a soltar, ¿qué va a pasar? Otra vez, ¿no? Se sale el coágulo y otra vez sale. Pueden coagular más tarde, me descuido, otra vez está, la tengo que cuidar, tengo que evitar, varios días, ¿hasta qué? Eso no lo puede durar toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el propio organismo
forma un tejido nuevo, con lo que termina totalmente de solucionarse el golpe. Ese tejido es una cicatriz, un tejido fibroso. Ya no es el tejido endotelial, ya no es el tejido muscular, es como una cicatriz, como sabemos, en la piel, ¿no? Exactamente igual. Bien, entonces este es el espasmo muscular. Todos los músculos lisos son capaces de contraerse, ¿no? Cuando se produce un daño. Luego, la formación del tapón plaquetario. Una cosa interesante es que, ya hablando del tapón plaquetario actualmente, este es un mecanismo que funciona todos los días y está permanentemente activo, aunque nosotros ni nos enteremos. No necesitamos cortar, no necesitamos golpearnos para que se forme un hematoma, para que haya un tapón plaquetario. Es más, en esos cortes graves, las plaquetas van a activarse, etc., pero solas no van a poder evitar la salida de sangre. Cuando este tapón plaquetario funciona muy bien en los capilares, fíjense, los capilares solamente tienen una capa endotelial, ¿verdad? Y nuestros capilares, yo puedo estar aquí y me golpeé, pero no tengo herida, nada. Pero ese pequeño golpe aquí pudo haber dañado a los capilares adentro. ¿Sí? No necesita salir sangre, no necesita hacerse un hematoma, nada. Solo la pared del capilar se ha dañado, porque es muy delicada. Además, los capilares y el endotelio también son estructuras físicas. Estas estructuras físicas se deterioran con el paso del tiempo y en las personas adultas con mayor razón, pero en niños también. Entonces, cualquier microtrauma o deterioro del endotelio es solucionado inmediatamente por el tapón plaquetario. Todo el día, entonces, nuestras plaquetas están trabajando, haciendo tapones plaquetarios por aquí, por allá, o sea, previniendo el sangrado. Ahora, las plaquetas se forman a partir de los megacariocitos, ¿verdad? Que también son células que deciden que son producidas por la célula madre en la médula ósea. Entonces son células sanguíneas, aunque no son células completas, ¿sí? Tienen algunas características de las células. Tienen un citoplasma, tienen una membrana, no tienen organoides citoplasmáticos, no tienen, pero tienen enzimas, muchas enzimas que desde que se forma la plaqueta ya tienen esas enzimas que les permiten producir una gran cantidad de reacciones metabólicas mientras la plaqueta vive. Ahora, una plaqueta no vive mucho tiempo. Una plaqueta vive alrededor de 10 a 12 días. Ese es el término, digamos, de una plaqueta. Se forma en el megacariocito y luego la plaqueta que no tiene núcleo, que no tiene organoides citoplasmáticos, es una fracción, digamos, ¿no? Una célula que tiene una membrana, una bicapa lipídica, tiene un citoplasma con enzimas, tiene, por ejemplo, proteínas contráctiles como actina y tirosina o la tromboastenina, ¿sí? Hay varios elementos que tiene una plaqueta. Ahora, estas plaquetas viven muy pocos días. Bueno, entonces, la médula ósea está constantemente produciendo plaquetas, ¿no? Al día se producen entre 150.000 a 300.000. En algunos libros, incluso ustedes van a ver que es de 150.000 a 450.000. ¿Sí? La concentración de las plaquetas, ¿no? Entonces, para
para garantizar esa concentración, todos los días se forman plaquetas en la médula ósea, ¿no? Estas plaquetas duran máximo 10 días, 12 días. Vean lo que tiene el citoplasma entonces de la plaqueta, ¿no? Moléculas actinas, miosina, tromboastenina, restos del retículo sarcoplasmático, endoplásmico y de aparato de Golgi que sintetizan enzimas, pero básicamente tienen enzimas, eso es lo que tienen, que están ahí listas para participar de las acciones. Tienen calcio, mucho calcio, presentes de calcio, porque este calcio participa del proceso de coagulación. Hay mitocondrias para poder de ATP y en especial sistemas enzimáticos que sintetizan los fragrantinos. Tienen una proteína, el factor estabilizador de la fibrina, que participa en la formación del coágulo, y un factor de crecimiento endotelial. ¿Para qué? Para la formación de la cicatriz. ¿No? Fíjense, la plaqueta entonces hasta el último momento actúa, desde el momento del corte, del trauma, hasta que se soluciona totalmente. Las plaquetas que se han adherido a la herida van a aportar con sus productos y sus funciones. Entre una semilla de 8 a 12 días, los macrófagos están en el brazo, se encargan de fagocitarlas, y las plaquetas forman el mecanismo del tapón plaquetario. Este tapón plaquetario, como les decía, es un mecanismo cotidiano, todos los días, a toda hora, las plaquetas están circulando y revisando que todas las arterias, que todas las venas, que todos los capilares estén sanos, ¿no? Que no haya ningún deterioro, y si hay algún deterioro, hacen reparaciones. Ahora, vean qué es lo que pasa cuando hay algún daño en la superficie. Normalmente la superficie de un vaso es lisa. El endotelio aquí es una superficie fina, lisa, totalmente como la pantalla del celular, por decirlo. Entonces, las plaquetas que circulan a micras, ¿sí? A nanómetros incluso, muy pegadas a la superficie del vaso, pueden percibir si aquí hay una irregularidad, un daño. Puede ser un microtrauma o un trauma grande, ¿no? Un corte, o solo un microtrauma, que me apoyen muy fuerte. En ese instante las plaquetas ya están solucionadas. Si esta plaqueta percibe este mismo trauma, hay entonces sustancias que se liberan desde este tejido dañado. Esas sustancias que se liberan desde el tejido dañado hacen que la plaqueta que está pasando perciba el daño. Esas sustancias activan a la plaqueta, ¿sí? El colágeno, por ejemplo, el tejido dañado, o iones, o el propio citoplasma de estas células, ¿no? Perciben las plaquetas y cambian su estructura, empiezan a crecer, se unen, inmediatamente se adhieren a la superficie, empiezan a esta superficie que tiene colágeno y también la proteína, el factor de Guillain-Barré. Fíjense, estas plaquetas se unen y empiezan a crecer, a hincharse y se vuelven pegajosas además.
un material pegajoso. ¿Para qué? Para que las otras plaquetas que están llegando se adhieran y se peguen, porque se vuelve una estructura pegajosa, se atraen entre plaquetas, liberan el ácido. Una prostaglandina, ¿no? El tromboxano A2, que atrae más plaquetas. Entonces, vean, aquí se forman muchas plaquetas para hacer que, para formar este tapón, que es como un parche. Eso se llama tapón plaquetario. Este tapón plaquetario es importante, desde luego, durante un trauma grande, pero en un trauma muy grande, desde un paso pequeño nomás, un tapón plaquetario no funciona, ese narrar. Es un paso pequeño. Este tapón plaquetario es esencial en los capilares en especial. Cuando se daña un capilar, con tapón plaquetario es suficiente, se soluciona, ¿no? A endoplasia, porque se adhieren a las membranas del endotelio capilar. Ahora, en un trauma grande, igual se va formando el tapón plaquetario, porque plaquetas y fibrina van a ser los que van a formar el trombo en especial. Las plaquetas que son pegajosas, las fibrinas empiezan a unir y a formar una red así muy cerrada, como vamos a ver enseguida, que evita que salga la sangre, ¿no? Bien, entonces vean, este dibujo de aquí nos va a mostrar lo que ocurre en un vaso grande. Digamos en un vaso pequeño o mediano, donde el tapón plaquetario no es suficiente. Fíjense, lo primero que ocurre es que hay un corte. Inmediatamente después de que ese vaso se ha cortado, ¿qué va a ocurrir? El espacio muscular, ¿verdad? Se va a ver una vasoconstricción intensa, lo máximo que puede ese músculo se va a contraer para evitar que salga sangre, ¿no? Obviamente, por mucho que se contraiga, igual va a seguir saliendo. Inmediatamente después empiezan a aglutinarse las plaquetas. Empiezan las plaquetas a activarse, se vuelven pegajosas, se adhieren al colágeno, al factor de Willebrand. Las propias plaquetas cambian su estructura, se activan sus enzimas internas para cambiar y formar el tapón las plaquetas se aglutinan intentando formar un tapón, pero lógicamente este tapón plaquetario, esta aglutinación de plaquetas es muy débil, no va a poder evitar que la sangre esté en una presión importante en el vaso si la saliera. Entonces empieza a aparecer la red de fibrina. Ya se desencadena el mecanismo de coagulación de la sangre. ¿Ya? Empieza a formar la fibrina junto con las plaquetas y glóbulos rojos y blancos que van siendo atrapados forman el coágulo. Y una vez que se ha formado el coágulo, ahí sí ya no hay salida de sangre. Eso es efectivo. Este coágulo después se va a retraer, se va a contraer aún más, va a liberar todo el plasma, ¿sí? Y va a hacer que ya el sangrado ya se corte totalmente, ya no hay más sangrado. Y luego de esto ya va a venir en una semana, dos, la formación del tejido fibroso, ¿verdad? Una cicatriz fibrosa para evitar definitivamente el sangrado. Fíjense, mientras esté el coágulo, si se remueve este coágulo y con facilidad se puede remover el coágulo,
otra vez sangre. Entonces aquí se tiene que formar un nuevo tejido. Para eso hay un factor de crecimiento del tejido que las propias plaquetas tienen y ayudan a que se forme un nuevo tejido. Bien. Ahora, entonces hablaremos ahora de lo que es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea ya consiste en la formación del coágulo. Entonces, ¿dónde estamos? Cuando estamos hablando de la coagulación, aquí. Primero ha sido la vasoconstricción, luego la aglutinación, hasta ahí no pasa nada. Este es el mecanismo que va a evitar la salida de la sangre, la formación del coágulo. Ahora, ¿por qué se forma el coágulo? Nosotros tenemos a nivel de las células que están en la pared del vaso, en el endotelio, en el músculo liso, en el tejido en la membrana basal del músculo de los vasos. Recuerda que la membrana basal da sujeción al endotelio. Esta membrana basal que tiene proteoglicanos, tiene colágeno, todas esas sustancias que forman esta estructura de la pared del vaso, cuando el vaso se daña, se liberan. Entonces, al dañarse el vaso, estas sustancias que forman parte de la pared, muchas se liberan, u otras como el colágeno, el proteoglicano, quedan expuestas, ¿no? Expuestas. Y la sangre, al estar pasando, percibe los elementos de la sangre, como las plaquetas, percibe esta liberación de sustancias. Entonces, estas sustancias son las que van a activar, desencadenar el proceso de coagulación de la sangre. Y deben la sangre, para coagularse, vienen a las plaquetas y también tienen una gran cantidad de proteínas, como les decía, ¿no? Está el fibrinógeno, ¿no? Que se convierte después en dar paso a la formación de la fibrina, a los monómeros de fibrina, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay muchas proteínas. Además, hay proteínas que no siempre son parte del coágulo, sino que activan los mecanismos de coagulación. Tenemos como 20 proteínas que van a estar involucradas en mecanismos que se desencadenan, así como una cascada de acontecimientos, hasta activar a la protrombina, convertirla en trombina, y que la trombina convierta al fibrinógeno en fibrina. Y esa fibrina se une a las plaquetas y forma el coágulo. Muy bien, entonces, una vez que todavía después vamos a hablar de esto, creo que vamos a hablar hoy día, mañana vamos a terminar esta clase, pero por lo menos veamos algunos aspectos generales antes de terminar la clase. Una vez que se produce un corte en un vaso, en este momento, este es el instante en que se corta el vaso, de 15 a 20 segundos después va a aparecer ya el coágulo. Es rápida la aparición del coágulo. O sea, no quiere decir que el sangrado se corte. En segundos después del corte, inmediatamente después del corte, la respuesta inmediata al corte, al trauma, va a ser la vasoconstricción. Y las plaquetas que en 2, 3, 5 segundos ya se van a estar
pegando, ya se van a estar activando. Y todo el mecanismo de la coagulación se activa y 15 a 20 segundos ya se empieza a formar un coágulo. ¿Sí? Ahora, de 1 a 2 minutos va a ser la formación del coágulo si es que el trauma es pequeño, el vaso es pequeño. En los vasos grandes, la respuesta es más rápida también, para que la vasoconstricción y todo el proceso se produzca de manera más rápida. Pero sea como sea, de 3 a 6 minutos después del corte, ya prácticamente se ha formado todo el coágulo. Si todo va bien, entonces, si el proceso de coagulación funciona, en 6 minutos ya tiene que dejar de salir sangre. Es que es rápido. Ahora, cuando hay una hemorragia, cuando el vaso es muy grande y no se puede formar un coágulo, la presión de la sangre de ese vaso evita la formación de un coágulo. Porque normalmente la sangre se va a estar coagulando, pero no va a poder formar un tapón efectivo. Pero cuando el coágulo es efectivo, en 6 minutos máximo ya no hay sangrado. Y entre 20 minutos a 1 hora, el coágulo se va a retraer. Es decir, ¿qué quiere decir retraer? Que las proteínas que tienen las plaquetas, tienen proteínas contráctiles, aquina, miosina, proteínas, estas se contraen y hace que el coágulo, que primero tiene muchos, tiene las proteínas que participan de la coagulación, pero además tiene células sanguíneas, glóbulos rojos atrapados, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas plasmáticas y tiene plasma. Ese coágulo se retrae y con una esponja exprime todo el material líquido. Gracias a la acción de estas estructuras contráctiles, se retrae y exprime todo el líquido. Todo el líquido lo envía hacia la sangre y queda solamente un material sólido, ¿verdad? Muy resistente, que forma un tapón clorofílico. Eso hasta 1 hora después del pesado proceso de coagulación. Pero en 6 minutos, 10 minutos máximo, ya no tiene que haber sangrado. Quiere decir que ya está formado un coágulo. O sea, precariamente, desde luego, el coágulo no hay que ni tocarlo en ese tiempo, ¿no? Porque otra vez se va. No. Cuando uno se corta, ¿qué pasa? Ahí nomás tiene que esperar un rato. Bien. ¿Ya? Esa es ya la retracción que se llama, es el proceso de exprimir. Ahora, vean, la cantidad de sustancias que intervienen en el proceso de coagulación de la sangre. A esto se los conoce como factores de coagulación. Todas estas sustancias intervienen en la coagulación de la sangre. Fíjense, tenemos que, se los conoce con el nombre de factores, entonces, ¿no? Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10, factor 6, 11, 12, 13 y otros más como la permalatrina, el citinógeno de masa molecular alta o las propias plaquetas, que son también parte de los factores de coagulación. Solamente ¿quién falta aquí? ¿Qué factor se ha saltado? No hay. El 6. Entonces no hay factor 6. El 5 al 7 se salta. No es un error. Ahora, fíjense
Todas estas son sustancias que están en la sangre o en los tejidos de los vasos, ¿no? El fibrinógeno es el factor 1. El fibrinógeno es una proteína que se forma en el hígado. La protrombina es el factor 2, otra proteína que se forma también en el hígado. La protrombina en realidad es una enzima, proenzima, que se va a activar en unas sustancias, un factor de activación de la protrombina, que la activa y la vuelve una enzima activa. Esa enzima activa ya no se llama protrombina, sino que se llama trombina. Y esta trombina, que es la protrombina activada, va a actuar sobre el fibrinógeno y lo va a convertir al fibrinógeno en fibrina, que es ya una proteína capaz de combinarse con otras fibrinas y formar una red para la formación del coágulo. Luego tenemos el factor tisular o tromboblastina tisular. Este factor tisular, o factor 3, ¿qué será? ¿Alguien sabe? No es una sola, no es un solo producto. ¿Qué dice su nombre? Factor tisular. ¿De dónde proviene este? Del tejido. ¿Y de qué tejido? Del tejido dañado. Si este es el vaso que ha sido cortado, este es el tejido dañado, ¿no es verdad? ¿Qué cosa? El endotelios, el músculo liso, la capa basal, toda la estructura del vaso es el tejido dañado. Pero incluso puede ser el tejido intersticial alrededor del vaso, células que han sido dañadas. Pero igual, ¿qué cosa van a liberar estas células dañadas? Iones, ¿no es verdad? Enzimas. Prostaglandinas. Todas esas sustancias que van a empezarse a liberar de una célula dañada. ¿Y hacia dónde se van a liberar? Estos productos hacia el vaso. Por eso se llama factor tisular. Y este factor tisular es el que arranca con la coagulación sanguínea. Si no hay factor tisular, no hay todo el proceso de coagulación sanguínea. En realidad, este es el último que se va a activar, el último factor que se va a activar. Y el primer factor que va a estar presente es el factor tisular, ¿no? ¿Está claro? O sea, luego tenemos al calcio. ¿Quién es este calcio? El ion calcio. El ion calcio que está en la sangre, recuerdan, el ion calcio está circulando en la sangre, ¿cuánto? 1.2, y el equivalente es 1.2 milimoles por decilitro, ¿no? Por litro, si no 1.2 milimoles por equivalentes por litro, es ese calcio. Vamos a ver que el calcio, además el calcio también está en las plaquetas. Este calcio juega un papel clave en la coagulación. Si no hay calcio, no hay coagulación. ¿No? Ustedes no han visto esa prueba, esa práctica de ensayo, pero los anticoagulantes que lo que hacen es que secuestran todo el calcio del plasma. Entonces echamos una gotita de un anticoagulante que lo que hace es atraer al calcio. Como no hay calcio, no hay coagulación. ¿Sí? Esa es la acción del calcio. Vamos a ver que es clave para que se activen varios pasos de la coagulación de la sangre.
Luego ese es el factor 4. El factor 5, proacelerico, factor 7, acelerador de la conversión de la protrombina sérica, proconvertina también. La protrombina tiene que convertirse en trombina. Este acelera la conversión. Es otra proteína. Y el factor 8, factor antihemofílico. El factor antihemofílico A. El factor 9, el factor antihemofílico B. El factor 10, el factor del Stuart-Brower, que es clave para que se active el último paso de la coagulación. El factor 11, el antihemofílico C. El factor 12, el factor AGMAN, que arranca con la coagulación, con los factores de la coagulación, junto con el factor 7, dependiendo de la vía intrínseca o la vía extrínseca, eso lo vamos a ver mañana. Luego tenemos la precalinina, que también tiene un factor de una acción de acelerar los procesos, con el siminógeno de masa molecular alta. Y finalmente están las plaquetas. ¿Ya? Fíjense, todos estos factores los vamos a ver actuar, recién, después de hablar de todos ellos, estudiarlos, los vamos a ver aquí. Fíjense cómo, desde el factor tisular, aquí, el factor tisular, aquí también, son todos esos productos que liberan los tejidos después de un trauma. Fíjense cómo van activando a los diferentes factores hasta terminar formando el coágulo, activando al fibrinógeno y formando el coágulo. Ahora, hay dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Cuándo se da la vía intrínseca? Cuando el proceso, el problema es propio de la sangre o de los vasos. Por ejemplo, la vía intrínseca es cuando hay coagulación o formación de coágulos cuando hay una enfermedad como los depósitos de colesterol, ¿no? En la íntima de las arterias, cuando hay arteriosclerosis, es vía intrínseca. Así habla de la vía intrínseca. Y la vía extrínseca, como dice su nombre, es cuando el daño viene del exterior. Yo me corto con un cuchillo, me cae una lesión, digamos, rompo el hueso me corta, o los vasos, esa es la vía extrínseca. ¿Ya? Aquí vamos a quedar y mañana terminamos con esto. Hasta aquí vamos a terminar con el avance de la semana. Mañana, ¿ya? Pues última clase y lo que quieren mañana prolongar el examen. No sé, hay alguien que quiera dar el examen mañana. Pueden ver el examen por si acaso. Los que quieren, si no, el sábado. ¿No? Bien, sábado 8 de la mañana. ¿A las 8 o no? A las 10. ¿A qué hora nos quedamos? El sábado, ¿a qué hora? 10 de la mañana. 10 entonces, no tengo problema. El horario, estos días que no se puede a las 8, todos a pensar. Bueno, nos vemos entonces. Mañana.